vamos a platicar ahora con el maestro Renzo Merino, vicepresidente, analista senior de Moody's Investor Service. Maestro Merino, muchas gracias y muy buen día. Muy buenos días. Bueno, Moody's baja este viernes a 1, modifica la perspectiva de negativa a estable. A ver, ¿le puede comentar al auditorio y explicarnos muy sencillos cómo es que, por un lado, dicen baja la calificación soberana y por otro, modifica la perspectiva de negativa a estable, por favor? Sí, la rebaja de la calificación en un peldaño al Baa2 corresponde en particular a nuestras expectativas de menor crecimiento en adelante para la economía mexicana, básicamente explicada por peores dinámicas en cuanto a la inversión en el país respecto a lo que esperábamos anteriormente, que ha conllevado que la recuperación de la economía mexicana en adelante sea, a raíz de la pandemia sea menor, no solo que los ritmos de crecimiento que tenía México antes de la pandemia, pero también en comparación a otros pares de calificación similar. Por el lado fiscal, lo que observamos es que ha habido un aumento de la rigidez de la estructura del gasto, dado ciertos compromisos del gobierno, como el apoyo de empresas estatales como Pemex, el pago de las pensiones y también lo que esperamos que sea un aumento en los pagos de intereses. Habiendo bajado la calificación un peldaño, nuestra expectativa es que el escenario base sea estable hacia adelante para la calificación, es decir, por lo menos no hasta el 2024. Por eso es que la perspectiva cambia de negativa a estable. Esperamos que en este nivel de calificación un peldaño más abajo, pero aún 2 peldaños dentro de lo que se conoce como el grado de inversión, hay un balance entre presiones económicas y fiscales que mencionaba, pero también que las autoridades mantengan un manejo prudente de la política fiscal y monetaria en el país. Bueno, pero entonces, al modificar la perspectiva de negativa a estable, ¿se refieren ustedes entonces, como con base en lo que usted menciona, al buen manejo de la política fiscal? Lo que refleja la perspectiva estable es que la trayectoria más probable para la calificación en los próximos 12 a 24 meses es que se mantenga en el mismo nivel. Esto está basado en que esperamos que las autoridades manejen la macroeconomía de una manera prudente y esto compense en parte las presiones negativas que seguimos viendo por el lado económico y fiscal. Bueno, oiga, y bueno, entonces, por la parte fiscal, hay un incremento, pues, en la confianza, si me permite decirlo así, en relación a la perspectiva de crecimiento económico, pues hay una disminución y me llama la atención, dicen ustedes, por débiles perspectivas de inversión, rigideces estructurales y todavía pues los estragos o los efectos de la pandemia. Si nos concentramos en perspectivas de inversión, ¿empatarán ustedes como Moody's con otras calificadoras en donde consideran, y si no me corrige por favor, que utilizando únicamente este instrumento o variable preferida de la política monetaria, que es el incremento en las tasas de interés, no será suficiente para controlar y disminuir el aumento de los precios, sino se requieren de la atracción de nuevas inversiones que generen empleos de largo plazo, inversiones nacionales, inversiones extranjeras, pero también le pregunto si esto va aunado a criterios de credibilidad, de confianza y de certidumbre. Por el lado de la inversión, lo que vemos es que si bien se ha recuperado luego del choque muy fuerte que sufrió en el año 2020, los niveles de inversión en el país, en México, todavía están por debajo de lo que se veía justo antes de ese choque. Y están muy por debajo de los picos que vimos
allá entre el año 2015 y 2018. En parte creemos que estas dinámicas de inversión responden a la incertidumbre por el lado regulatorio, ¿no? Del ambiente regulatorio que ha mermado también sobre el ambiente de negocios en el país y que crea ciertos obstáculos para que los inversionistas no vean más allá, ¿no?, de las oportunidades que existen en México, en particular con este tema del nearshoring, ¿no?, que es mover las operaciones de otros países hacia México para poder servir el mercado de Estados Unidos. Esas son las dinámicas que observamos que han sido hasta cierto punto un obstáculo para la inversión. Entonces, en otras palabras, dice usted que México debiera aprovechar las ventajas comparativas y competitivas frente a otras naciones. Vamos a hablar específicamente de China, si le parece, pero que lamentablemente pues no llegan los dineros extranjeros para invertir en rubros muy específicos que podrían enriquecer la economía mexicana a través de la creación de nuevos empleos y incrementar el número de exportaciones hacia los Estados Unidos. Y perdón, regreso al tema de certidumbre, confianza, entre otras cosas. Correcto. Lo que hemos observado es que han habido ciertos anuncios de política, como por ejemplo lo fue la propuesta de la reforma del sector energético que se presentó el año pasado y que se votó en el Congreso este año, que crearon incertidumbre, ¿no?, para los inversionistas, en particular en el sector energético, pero también estas decisiones, ¿no?, de la confiabilidad de la provisión de electricidad para poder, ¿no?, por ejemplo, poner una planta en el país, puede dilatar, ¿no?, la decisión de los inversionistas de ir a México. Entonces sí fue un factor que pesó. Bien, oiga, y la pluralidad en el Congreso, hablando un poco de lo que usted decía, ¿es algo que toma en cuenta Moody's para la calificación? Nosotros en nuestro análisis del perfil crediticio soberano vemos temas relacionados a la institucionalidad en el país, ¿no? Nosotros, como le mencionaba, resaltamos el manejo de la macroeconomía por el lado fiscal y monetario, y también hacemos un balance de las instituciones políticas. Lo que sí hemos visto en el caso de México es que a pesar de que México, en cuanto a su marco institucional, está rezagado respecto a sus pares de calificación AA en temas como, por ejemplo, el control de la corrupción o el imperio de la ley, lo que sí hemos observado es que ha habido un contrapeso a ciertas decisiones que quizás pudiesen haber sido negativas desde una perspectiva crediticia por parte de entidades como el Congreso o las Cortes. Bueno, entonces, desde su perspectiva, ¿se requieren qué tipo de cambios y en qué rubro específico para recuperar o seguir avanzando en la calificación soberana de México por parte de Moody's? Nosotros lo que mencionamos en nuestro comunicado de prensa como un factor que podría llevar al alza, ¿no?, las presiones crediticias para la calificación están relacionados a si hubiese un cambio sustancial en cuanto a las perspectivas de crecimiento y que sean mucho mayores, ¿no?, de las que esperamos actualmente. Para poner en los números, actualmente esperamos un crecimiento en promedio entre el año 2022 y 2024 de 2%, que es relativamente bajo para México. Este cambio en las tendencias de crecimiento podrían darse si es que hay cambios en las dinámicas de inversión en el país, y también si se abordan ciertos temas estructurales como por ejemplo la baja productividad o temas específicos del mercado laboral, donde por ejemplo la participación femenina es comparativamente baja en el caso de México cuando lo comparamos con otros países aún de la región de América Latina. Pero perdón que insista, entonces estas tres variables que muchas veces son subjetivas porque involucran muchos rubros para que se puedan dar y se puedan aceptar por parte de los inversionistas, perdón que insista, confianza, credibilidad, certidumbre. Esos son elementos muy importantes, sobre todo en adelante, para poder atraer en cualquier país, ¿no?
las inversiones, crear confianza y certidumbre. Bueno, pues ¿cuándo viene la próxima revisión que hacen ustedes en relación a la calificación soberana de México? Un comité formal como el que se dio la semana pasada podría darse básicamente en cualquier momento, dependiendo de las circunstancias, pero creemos que el escenario base que apoya la calificación en el nivel Baa2 con perspectiva estable es consistente por lo menos de acá hacia el 2024. Bueno, sobre el tema de Pemex, hay otra área dentro de Moody's que lleva este asunto, ¿verdad? Correcto. Bien, bueno, oiga, nada más le están preguntando al auditorio, dice, no sabemos si las calificadoras hacen predicciones. ¿Qué del 1 al 10 posibilidades de que la economía mundial entre en una recesión y específicamente la economía norteamericana? ¿Son preguntas que ustedes pueden responder? Nuestro escenario base contempla una desaceleración en la economía americana, pero actualmente no, el tema de la recesión es algo que estamos estudiando. Entonces, ¿todavía no confirman una recesión? No. Bien, pues yo agradezco mucho la participación del maestro Renzo Merino, vicepresidente, analista senior de Moody's Investor Service en este espacio de la comunicación. Gracias, maestro. Muchas gracias.